Bienvenidos, bienvenidos. El último día del año está a punto de expirar. Jueves 31 de diciembre. Hoy es un día para recordarlo que Dios nos ha permitido vivir a través de las situaciones que hemos pasado durante este año. Queremos decirle bienvenidos al programa de la Iglesia al Aire. Gracias por haber estado conectados noche a noche. Y hoy otra vez estamos ahí listos para escuchar la palabra de Dios. Una bienvenida especial a la Asociación Central de Honduras. Gracias, hermanos de la Asociación Central, por estar con nosotros. Disfrutemos juntos de la palabra de Dios y de todo el programa que hemos preparado en esta hora. Señor, qué bueno es poder dirigirnos a ti a través de la oración. Gracias porque nos has preservado la vida hasta este momento. Señor, muchos de nuestros conocidos, aún familiares, y muchas personas han ido al descanso durante este año. En tu misericordia nos tienes con vida, no porque seamos mejores, sino por tu gracia y por tu amor únicamente. Señor, hemos llegado ya al final del año 2020. Estamos iniciando las primeras horas del año 2021. Solo queremos decirte gracias, oh Dios. Gracias y empezamos este nuevo año confiados en tu gracia y tu misericordia nuevamente. Toma nuestras vidas, oh Dios. Transfórmanos a tu semejanza. Queremos ser más parecidos a ti durante este año. Señor, cada quien tenemos votos de fidelidad para contigo, de reconsagración, Señor. Quizás este año no hemos sido lo que tú querías que fuéramos, pero oramos para que nos ayudes a este nuevo año 2021 poder ser diferentes. Háblanos esta noche a través de tu palabra. Toca nuestros corazones, oh Dios. Queremos, oh Dios, hacer tu voluntad únicamente. Una vez más, gracias por la vida. Gracias por el año que hemos pasado y gracias por la oportunidad de iniciar un nuevo año. En Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor con el himno número 360. En Jesucristo, mártir de paz. Cantemos juntos. Además, el himno número 372. ¿Cómo agradecer? Música que estaremos disfrutando juntos. Que Dios les bendiga. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y
y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Escuchemos con atención y disfrutemos del especial que hemos preparado para cada uno de ustedes en esta oportunidad. Oh, cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero
quién iré, mi Dios, si solo tú me das la fuerza para continuar? No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Orador sigue siendo el pastor Jorge Wilfredo Ríos. Gracias, Pastor Ríos, por presentarnos estos mensajes maravillosos noche a noche, donde hemos estado hablando de las cartas que Jesucristo envió a las diferentes iglesias. Y hoy el mensaje también nos habla, es un mensaje de bendición para nosotros. Día jueves, el mensaje de la iglesia a Sardis. Sé que el Señor le utilizará poderosamente como lo ha hecho estas noches anteriores. Que Dios le use y, hermanos, amigos, escuchemos el mensaje que Dios nos quiere dar en esta hora. Llegamos al día número 5 de estos mensajes de las 7 cartas del Señor Jesús para su iglesia, para usted, para mí. Y también estamos en un día especial que para nosotros es el último día del año. Podemos entonces mirar hacia atrás y agradecer al Señor porque nos ha cuidado a lo largo de las dificultades que enfrentamos en este año. Indiscutiblemente no podemos negar que Dios ha estado con nosotros. Podemos asegurar que su bendición, su compañía y su misericordia nos ha alcanzado. Y son diferentes motivos para poder agradecer al Señor. Hoy entonces, mis amados hermanos, nos toca hablar de la iglesia de Sardis, que es la iglesia número 5, la carta número 5. Algunos datos sobre esta ciudad. Unos 6 siglos antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, Sardis había sido una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Había sido la capital del reino de Lidia, que era gobernada por un rey que fue muy rico y muy conocido, el rey Creso. La ubicación de la ciudad hacía que sus ciudadanos tuvieran un exceso de confianza y como resultado los muros de la ciudad fueron vigilados en forma descuidada y debido a esto la ciudad fue tomada por lo menos en 2 ocasiones. La ciudad fue capturada 2 veces por sorpresa, primero por Ciro el Persa y más tarde por Antíoco. Las historias son bien curiosas, son bien interesantes debido a que incluso los soldados mismos no estaban montando guardia lo suficientemente bien porque nunca esperaban que en el lugar más seguro que la ciudad tenía fuera tomada de ahí, pero tristemente en las 2 ocasiones los vigilantes, los soldados, los encargados de guardar los puntos claves de la ciudad por donde se creía que no se podía entrar, fueron tristemente sorprendidos y fue la ciudad tomada 2 veces supuestamente desde sus lugares más seguros. Fíjense que la historia nos dice que en ambas ocasiones las tropas enemigas treparon el precipicio de noche y encontraron que los sardos no habían puesto vigilantes. En otras palabras, la ciudad fue capturada y destruida por causa de la confianza excesiva de los ciudadanos y porque los guardas no vigilaron. Por no velar, por no vigilar, por no estar atentos, la ciudad fue destruida y tomada en 2 ocasiones. Y así entonces comenzamos. Dice la Escritura y comienza el mensaje a esta carta y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir y cómo se presenta Jesús? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vea usted qué tremendo y qué terrible la manera en la que Dios se presenta a esta iglesia. En primer lugar, se presenta como el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus, aquel que puede conocer todo, al que nada se le esconde. Pero el mensaje, no hay nada bueno que decir sobre esta iglesia. Tristemente, de una vez el Señor se va con esta amonestación, con esta advertencia, destacando lo malo de esta iglesia. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuál es la evaluación que Cristo hace de esta iglesia? Desde el comienzo, el tono de este mensaje es alarmante. ¿Por qué? La iglesia en Sardis no recibe ninguna felicitación de Cristo, sino solo una reprensión. Parece que esta iglesia
Tristemente, aunque está cerca de otras a las que les ha ido bien y otras a las que están cayendo bajo las influencias del enemigo, ella no está aprendiendo de los errores de sus ciudades, de las iglesias vecinas en las ciudades que están alrededor. Y Cristo Jesús tiene palabras duras que decirles. Los cristianos en Sardis no son acusados de ningún pecado específico, no se habla de ninguna herejía, no hay aparentemente nada malo, no hay ningún dirigente como en las iglesias anteriores, en el caso que vi una mujer que estaba ejerciendo una influencia negativa sobre la iglesia, pero en esta no hay nada. De lo que se les acusa es de estar faltos de vida. Es terrible. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis no era objeto de ningún ataque desde el exterior, ni por parte de los paganos ni de los judíos. Las comunidades cristianas en las otras ciudades que hemos estudiado sí tuvieron que enfrentar los ataques del Imperio Romano, la idolatría, brujería, los ataques de las comunidades judías que existían alrededor, pero esta iglesia no. Tristemente, la verdad es que esta congregación estaba tan muerta que no valía la pena atacarla. Ella se había convertido en su propio enemigo. Tristemente eso fue lo que pasó con la iglesia de Sardis. No aprovecharon las oportunidades que tenían. Y ya vamos a hablar cuando veamos el periodo histórico profético al que representa esta iglesia. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 2, sé vigilante, ve al consejo. Exactamente lo que históricamente le había pasado a la ciudad fue lo que le sucedió a los miembros de esa comunidad siglo después. Esa iglesia cristiana había dejado de vigilar, había dejado de aprovechar. En otras palabras, bajaron la guardia y el Señor les dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Note usted que todos los tesoros que esa iglesia había recibido, las verdades que el Señor le había dado históricamente, la bendición de haber conocido en su momento a los apóstoles, de tener el Antiguo Testamento, las cartas apostólicas que comenzaban a circular, todas esas enseñanzas con el paso del tiempo las estaban dejando morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo he hallado tus obras perfectas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y nuevamente el consejo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, note usted cómo se repite 2 veces este término en este pasaje, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta iglesia recibe una invitación fuerte. ¿Por qué se muere? ¿Por qué está muriendo? ¿Por qué tiene nombre de que vive, pero desde la perspectiva de Dios está muerta? Una razón sencilla. Descuidaron las verdades que habían recibido y dejaron de velar, dejaron de supervisarse espiritualmente, no aprovecharon la oportunidad de las bendiciones del conocimiento y la verdad que recibieron. Eso fue lo que sucedió en esta iglesia. Y como vemos, y lo repito, no fue atacada. Ella se convirtió en su propio enemigo. Ella fue prácticamente, al descuidar las bendiciones de la verdad que había recibido, tristemente estaba condenada a morir. ¿Qué sucedió en esa iglesia? Los cristianos en Sardis necesitan aprender una lección de la historia de la ciudad en la que vivían. Fueron destruidas esas ciudades porque no vigilaron. Ellos deberían de haberse dado cuenta de la seriedad de su situación, y esta carta lo que quiere hacer es despertarlas de su condición sin vida para que volvieran a estar en guardia, volvieran a estar vigilantes. Eso era lo que Dios quería. Como al vigilante, como al guardián que está en un lugar que lo ataca el sueño a una hora determinada de la madrugada, el Señor llega para decirle, despiértate, estás corriendo peligro. Para decirlo en otras palabras, el mensaje de Jesucristo a esta iglesia es similar a lo que Pablo escribió en Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto era lo que estaba sucediendo en esta iglesia. El Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Era una iglesia que no estaba aprovechando las herramientas que tenía a la mano. Repito, otras iglesias fueron perseguidas, fueron atacadas, esta no. Pero parece que los tiempos de paz le hacen daño a la iglesia, y eso fue lo que sucedió con la iglesia de Sardis. El Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. En esta porción, el texto griego no sugiere la idea de recordar, sino que no simple y sencillamente acordarse de lo que un día tuvo, sino que en realidad el texto griego podía traducirse como que Dios le está haciendo una invitación de mantener en la mente. El imperativo en griego en realidad lo que quiere decir, o podría traducirse como mantén vivo tu recuerdo. No dejes que nunca se te olvide, no dejes que nunca se te olvide lo que has recibido. Esa era la advertencia que Cristo le estaba haciendo. Era una sacudida espiritual a esta iglesia, pues no estaba aprovechando las oportunidades que Dios le estaba dando. El versículo 4
nos dice que no todo está mal. Otra vez aparece el remanente. Es cierto, la iglesia visible, como lo hemos visto, históricamente perdió su razón de ser, pero había un grupo de fieles escondidos entre todo lo que sucedía, entre toda aquella iglesia que aparentemente estaba viva, pero en realidad está muerta. También había un grupo que mantenía su unión vital con Jesús. Y el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta es otra de las palabras claves que se repiten en esta porción: ser vigilante y el tema de las vestiduras blancas, y ya lo vamos a comprender cuando llegamos realmente al contexto profético histórico de esta iglesia. Es interesante que aquí hay una referencia más al remanente. Aquí se habla de los que sobreviven en los entornos más difíciles de ese tiempo histórico. Aquí habla también de aquellos que están recogiendo el resultado de la disciplina espiritual, aquellos que no se unieron, aquellos que no desperdiciaron la oportunidad, aquellos que no despreciaron las verdades que recibieron, aquellos que tuvieron luz y la guardaron en lo profundo de su corazón. Y lo mismo sucede con los cristianos hoy. Todos aquellos que están dispuestos a tener una disciplina espiritual en el estudio de la palabra, en la oración, aquellos que están dispuestos no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la palabra, la Escritura dice que hay tremendas bendiciones para esas personas. ¿Qué promesa fue la que les dio Jesús? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Palabras claves: vestiduras blancas, no lo borrará del libro de la vida, y confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Esta iglesia es interesante que, a pesar de que Dios le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta, es una de las iglesias que más promesas recibió. Hay 5. El privilegio de caminar con Jesús, Dios los vestirá de blanco, sus nombres estarán escritos en el libro de la vida, sus nombres serán reconocidos por el Padre y sus nombres serán reconocidos por los ángeles. Mire qué maravilloso. Parece que la iglesia, entre más dificultades tiene, entre más alejada está, el Señor sigue prodigando su amor, y es una de las iglesias que más emproblemadas está, pero más promesas recibe. Toda la carta apela a que la iglesia regrese a un pasado de fe verdadera y auténtica. ¿Qué periodo histórico profético representa Tiatira? La iglesia de los siglos XVI y XVII. La iglesia de Sardis representa un regreso del cristianismo a sus fuentes. Es la iglesia de la Reforma. Aquí, en este tiempo, su pueblo redescubre el mensaje original de la Biblia. En estos siglos pasa la época del oscurantismo. Como lo decíamos en el tema anterior, al final de este periodo se comenzaron a levantar voces que se negaban a vivir bajo el terrorismo teológico que la iglesia de aquel momento estaba dando, que se negaron a someterse bajo las amenazas de persecución que existían. Y aquí comienza entonces un nuevo despertar. Les decía que las palabras técnicas en esta porción de esta carta, una de ellas es las vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque este es el periodo en el que Martín Lutero redescubre la verdad de la justificación por la fe. Aquí el Señor permite que su iglesia, que por largo tiempo había sido despojada de las verdades, donde se le decía que la salvación era por obras y no por el sacrificio de Jesús, donde el terror teológico reinaba, pues se les había mostrado a la gente. Satanás había logrado tristemente que la iglesia mostrara a un Dios airado, que no se complace en salvar, sino que encontraba su deleite en castigar al hombre en un infierno donde iban a arder por los siglos de los siglos. Aquí, en este tiempo, el Señor entonces trae todas las verdades olvidadas y escondidas por Satanás y el movimiento religioso durante siglos, lo trae de nuevo y toca los corazones, ilumina la mente de diferentes varones que hoy conocemos como los reformadores, y se redescubre. Este es el periodo de la justificación por la fe, presente en este mensaje a través del símbolo de las vestiduras blancas, que se repite en todo el libro con el mismo significado. El movimiento de la Reforma estableció un acceso directo a los documentos bíblicos al suprimir las barreras del sacerdote y la tradición. Como lo habíamos dicho en uno de los temas anteriores, parte de la estrategia del enemigo, cuando logró permear la iglesia, es separar el pueblo del trabajo,
de la iglesia, separar el clero del laicado. Entonces ya no había, incluso ni los mismos sacerdotes, todos ellos, una buena mayoría no tenía acceso a las escrituras. Se estaba enseñando tradiciones, ideas que no estaban basadas en la Biblia. La reforma toma la Biblia nuevamente y la acerca al pueblo. Los sacerdotes tienen acceso, los estudiosos ahora incentivan, los eruditos incentivaban el estudio de la Biblia en sus idiomas originales. La gente pudo tener acceso a los textos bíblicos para poder comparar si lo que se les estaba enseñando en un primer momento estaba basado en la Biblia o simple y sencillamente eran tradiciones humanas. Esta fue una de las grandes bendiciones, no solo el redescubrimiento de la justificación por la fe de Martín Lutero, sino que la gente se vio motivada nuevamente al tener acceso a la palabra de Dios para poder comprobar cuál era la voluntad de Dios. Este es un tiempo donde hay grandes cambios, donde el cristianismo vuelve a muchas de sus raíces y entonces se le enseña al mundo que pueden tener libertad de conciencia, que no deben de estar sometidos a los caprichos de un hombre que pretende hablar en lugar de Dios. La gente redescubrió, la gente volvió a tener la buena noticia de que existe la posibilidad de conocer a Dios personalmente, que podemos tener acceso a Él sin ningún tipo de mediadores. Otro de los logros más grandes en este periodo fue que la Biblia pudo llegar al idioma del pueblo. Comienzan las primeras traducciones. Por siglos la gente, así como entraba a la iglesia, a los cultos, así salía, pues se predicaba en un idioma que no era el propio. Pero los reformadores dieron ese paso de fe, de amor, con un trabajo arduo, se comenzaron a hacer las primeras traducciones en algunos de los idiomas principales de Europa en esa época. Pero no todo fue bueno, por eso es que Cristo les dice: tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Porque aunque se hicieron algunos avances, tristemente este fue un tiempo donde el movimiento protestante, en lugar de unirse para tomar fuerza y poder enfrentar a la iglesia reinante en ese momento, fue un tiempo de separación entre los movimientos cristianos. Y tristemente hubo persecución entre católicos y protestantes. Este es un tiempo donde la iglesia reinante comenzó a perder influencia en muchos reyes que comenzaron a apoyar los movimientos protestantes. Entonces, en lugar de volverse a las verdades de la palabra de Dios, tanto protestantes como católicos, cuando tenían oportunidades, siguieron atacándose durante los siguientes años. Esta es la iglesia de los siglos, como les decía, 16 y 17. Las iglesias reformadas se quedaron con la poca luz recibida y no avanzaron en el redescubrimiento de las verdades olvidadas por siglos. Se estancaron y repitieron muchos de los errores de la Edad Media. El Señor les puso en bandeja de plata nuevamente la posibilidad de poder recuperar todas las verdades de la iglesia, del evangelio, del Antiguo Testamento que habían estado escondidas por siglos delante del pueblo. Pero se quedaron con unas pocas cosas y tristemente, en lugar de unirse, como les decía, dejaron de estudiar, dejaron de profundizar, se estancaron con algunas verdades que descubrieron y dejaron a un lado toda una enorme cantidad de verdades que eran un real tesoro que Dios les había asignado, pero no quisieron tristemente seguir profundizando. Si escarbamos un poquito más de la historia, nos damos cuenta que los grandes reformadores, todos esos nombres que conocemos, llegaron a tener una gran influencia, eran respetados, queridos por los reyes y tenían acceso a que sus palabras daban peso, y también lograron utilizar a los ejércitos de estos reyes que los apoyaban. Y encontramos también historias oscuras. Por ejemplo, Calvino, uno de los reformadores, estuvo realmente involucrado en la muerte de otro varón que se llamaba Miguel de Servet. Es cierto que este hombre, Miguel de Servet, tenía algunas teorías o tenía algunas ideas teológicas que eran extrañas, pero eso no le daba derecho a los demás creyentes a participar en la persecución de este hombre, al punto que Calvino estuvo involucrado directamente en la muerte de él. Tenemos registros en los cuales Martín Lutero estuvo involucrado en persecución de católicos y judíos en las tierras donde ellos tenían influencia. Entonces, tristemente vemos que la generación de los reformadores que habían en un momento despertado a la iglesia, pasaron, se involucraron en cosas que no tenían y con el tiempo murieron. ¿Y qué pasó entonces con los sucesores de estos reformadores? Bueno, ellos llegaron a estar más involucrados en ardientes polémicas, en controversias doctrinales que gradualmente degeneraron en un formalismo sin vida y en un letargo espiritual. Así como en Israel los fariseos se posesionaron de la doctrina y la cargaron de cosas, desaprovechando la oportunidad que el Señor les había dado de comenzar de nuevo, la iglesia de la Reforma también hizo lo mismo.
Cada quien se separó en sus diferentes grupos. Unos comenzaron a seguir los principios de Lutero, otros los principios de Calvino. Cada quien comenzó entonces a separarse y a desperdiciar la oportunidad que Dios le había dado de convertirse nuevamente en la iglesia visible, de que ese remanente tomara fuerzas. Y así se diluyó el movimiento de la Reforma. Si regresamos al mensaje como tal, los imperativos en esta carta, en este mensaje a Sardis, mire, rugen alrededor de todo este mensaje. El Señor les dice: señores, sean vigilantes, afírmense, acuérdense, guarden las verdades de Dios, arrepiéntanse. Ese lenguaje procura despertar a las personas que, como hicieron los antiguos pobladores de Sardis, se encierran en las riquezas y en la comodidad. Nuevamente vemos aquí un punto histórico en que Dios trata de despertar a esa iglesia, les da las oportunidades de las nuevas verdades que habían sido olvidadas, de recordarlas y de que salgan a la luz, pero se durmieron en sus comodidades, se acomodaron a tal punto en que ellos dijeron: estamos bien así como estamos. Esto fue lo que sucedió en este periodo de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje para hoy? ¿Qué podemos aprender de Tiatira? ¿Qué podemos aprender de esta iglesia? Bueno, pues el peligro de convertirnos en nuestros propios enemigos. Si usted analiza su vida, no puede negar las bondades de Dios a lo largo de este año, a lo largo de su vida. Hermanos, contamos con la bendición de Dios. Como iglesia tenemos una doctrina sólida, comprobada a todas luces. Sin embargo, muchos no están profundizando en ella. Muchos solamente tienen un conocimiento superficial. No pueden defender la fe si alguien les pide razón de ser. Muchos, repito, quizás no han sido atacados como otros creyentes, pero se han convertido en sus propios enemigos porque han dejado de vigilar. No tienen idea en su propia experiencia de lo que representa realmente ser un cristiano. Mis queridos hermanos, es tan importante que nosotros recordemos que hay una gran diferencia entre ser simpatizante del cristianismo y ser un cristiano verdadero. Y Dios nos invita a ser practicantes de la doctrina, a no solamente filosofar sobre las verdades de la palabra de Dios, que no nos conformemos con estar reciclando conocimiento sin llevarlo a la práctica personal y sin compartirlo a través de un evangelismo real, formal, frontal con las personas, esperando que puedan salvarse. ¿Cuál es el mensaje para hoy de la iglesia de Tiatira? Bueno, el error de parar de aprender, cambiar y crecer. No hay nada más terrible para un cristiano que se le pasen los días, las semanas, los meses y los años y haya dejado de aprender. Que sienta que por su orgullo ha perdido la capacidad de aprender de otros, de los predicadores sencillos de cada iglesia. Aquel que piensa que ya lo sabe todo, que no tiene nada que aprender. Mis queridos hermanos, la aventura del conocimiento y del aprendizaje dentro de la iglesia no se acaba. Tenemos acceso a tanta información, a tanta literatura. Hoy en este tiempo de pandemia que hemos vivido han salido a la luz teólogos que quizás no hubiéramos tenido la oportunidad de conocerlos y hoy tenemos acceso a ellos a través de internet. Tenemos acceso a literatura como nunca antes. Es un error que usted se estanque, repito, es un error que usted deje de aprender, de cambiar y de crecer. Alguien dijo en cierta ocasión que los analfabetos de este siglo no van a ser los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no hayan sido capaces de aprender, desaprender y reaprender, que son tres cosas básicas en el cristianismo que nos sirven a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mensaje para hoy? Mis queridos hermanos, no debemos de cometer el error de esta iglesia que se estancó y se separó. Debemos de recordar que una iglesia que esté viva, en verdad, siempre va a estar bajo ataque. Esa es una de las marcas. El enemigo, cuando una iglesia está haciendo algo que realmente está atacando las puertas del infierno, cuando una iglesia realmente está trabajando para poder ganar almas, va a recibir los ataques del enemigo. Una iglesia en paz hay que preocuparse por ella. Lucas 6:26 dice: ay de vosotros, decía Jesús, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Los tiempos de paz generalmente no son buenos, mis queridos hermanos, porque eso indica que hay algo que hemos dejado de hacer. Quiere decir que el enemigo nos considera sus amigos porque no lo estamos atacando. Y esto fue lo que pasó con esta iglesia. La ciudad, la congregación de Sardis, nadie los estuvo atacando. Nadie realmente les estuvo haciendo daño. Ellos solos se hicieron daño. Y lo mismo sucedió en la Reforma. Teniendo la oportunidad de hacer algo tan grande, se dividieron,
se escondieron en lo que ellos creyeron que eran sus propias verdades y desaprovecharon la oportunidad de Dios que Dios les había dado para poder hacer un avance. Nosotros, mis amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado y tomar este ejemplo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No podemos darnos el lujo que el Señor evalúe nuestra vida espiritual y que externamente, aparentemente estamos bien, pero en el interior no hay una vida real. Tenemos que buscar esa vida que viene de una relación con Jesús, de una relación real con Él. Permitir que el Espíritu Santo haga de nosotros lo que tenga que hacer y nos convierta en lo que Él desea que nosotros seamos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les invito entonces a que podamos orar. Gracias, Padre de amor, porque nos deja una vez más seguir estudiando tu palabra. Bendice nuestras vidas y ayúdanos por sobre todas las cosas a aprovechar, Señor, la gran oportunidad que en esta época hoy tenemos como cristianos al acceso, Señor, a tu palabra, al acceso, Señor, al conocimiento de la sana doctrina, al acceso, Señor, Dios del cielo, de tanta información que puede llenar nuestra vida, que puede alimentar nuestro espíritu y nos puede ayudar, Dios de amor, a hacer realmente lo que tú deseas que nosotros seamos. Bendice nuestras vidas, guárdanos y ayúdanos a no cometer los errores de esta iglesia. Te lo suplicamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te Queremos invitarles para mañana 1 de enero del 2021. Estamos cerrando el año con este mensaje especial que hemos escuchado, con este canto tema especial también que noche a noche presentamos. Hoy queremos orar otra vez, oramos al inicio, queremos orar dándole gracias a Dios otra vez por lo bueno que Él ha sido en medio de circunstancias tan difíciles. Les esperamos mañana, vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Dios, gracias porque nos has permitido a través de Nuevo Tiempo Honduras estar llegando a miles y miles de hogares, tanto en Honduras como alrededor del mundo. Gracias porque este ha sido un medio que tú has utilizado para fortalecer nuestra fe. Gracias, oh Dios, por todo el personal que labora en él.
Gracias, oh Dios, por cada mensaje que tú nos has enviado a través de este medio. Gracias porque en medio de todo, nuestra fidelidad sigue siendo para ti en forma total. Señor, y oramos y renovamos votos para que el 2021 nuestra fidelidad aumente aún más, Señor, y podamos así estar más cerca de ti. Queremos ponernos en tus manos para que nos des tu bendición. Todos los planes que se han trazado nuestros hermanos, nuestros amigos, puedan llevarse a cabo con tu bendición. Señor, tómanos, que seamos tus instrumentos de bendición para otros también. Y gracias, oh Dios, por la vacuna que ya está siendo puesta en marcha en diferentes países. Creemos que pronto llegará a nuestro país acá también. Y oh Dios, gracias porque a través de ello pues habrá un poco más de tranquilidad también. Entregamos nuestras vidas en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.